Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Gracias público. Llegamos por fin estamos aquí en el programa, en el episodio, en el show número 192 de La Fosa Escéptica. Y me da mucho gusto porque hoy cumplimos 5 años de transmisiones ininterrumpidas en esta Fosa Escéptica. 5 años de mucho aprendizaje por mi parte. Espero que ustedes también hayan aprendido o valorado algo de lo que aquí se expone. Y me da mucho gusto porque es un esfuerzo personal que he realizado de manera continua durante estos últimos 5 años. Y ya tenemos el grupo de Facebook, hemos crecido, tenemos el grupo en Telegram y tenemos el nuevo canal de YouTube de La Fosa Escéptica, al cual obviamente les invito a suscribirse. Y ha pasado mucho en estos últimos 5 años, que haciendo pues a un lado algún tipo de obligaciones profesionales, familiares, hemos estado aquí frente a este micrófono para tratar de darle un impulso, ¿verdad?, al razonamiento, al escepticismo, al ateísmo y al pensamiento racional y crítico. Entonces, pues valga la pena que se repita este aplauso para todos ustedes y obviamente para La Fosa Escéptica, ¿verdad? Ahí está el aplauso que se desgrana de todo el público que abarrota este estudio. Desde México se transmite desde Cocoyoc, Morelos, y para mí es un placer. Así es de que, pues sin más, vamos a comenzar. Hoy el asunto es ateos contra creyentes. Bueno, pues el ateísmo proclama que Dios no existe. Perdón. No dice nada sobre la utilidad de la religión o incluso de la utilidad de creer que Dios existe. Ustedes pueden ser ateos y creer que la religión debería ser valorada por sus beneficios sociales. Puede sentirse de igual manera acerca de la mera creencia en la existencia de Dios. Existen ateos así. Puede creer en Dios y odiar apasionadamente la religión. Algunos creyentes lo hacen. Y se da por sabido, los creyentes más inteligentes son más inteligentes que los ateos más bobos. Irrelevancias al margen, ¿hay razones para el ateísmo? El ateísmo surge de un razonamiento en 2 etapas. La primera establece que creer en Dios está injustificado. La segunda establece que la negación de Dios está justificada, aunque la primera etapa no prueba que Dios no exista. Resulta suficiente para justificar la afirmación de que no existe. Creer en Dios está injustificado porque no hay razón para creer en Dios. Existen 2 presuntas pruebas de la existencia de Dios: las pruebas ontológica y cosmológica. La ontológica es demasiado absurda para que merezca aquí una discusión y tiene poca divulgación entre los creyentes. La prueba cosmológica dice que debe haber una primera causa, a saber, Dios.
Pero no hay razón alguna de por qué una primera causa debería ser algo parecido a Dios, ni por qué debe ser asumida. Ser una causa es explicar un evento, y explicar un evento es dar cuenta de cómo se produjo. Pero postular cualquier argumento de esa primera causa no explica nada. Simplemente coloca una entidad para la que no hay explicación al comienzo de la cadena causal. Así que la prueba cosmológica no tiene fuerza. Las otras razones, aducidas para creer en Dios, son la fe y el orden del universo. La fe no solamente es una sinrazón, ni tampoco es una razón para creer en algo. La fe de que hay Dios puede sentirse de forma diferente a la fe de que mi equipo ganará, pero ningún sentimiento, sea de la intensidad o calidad que sea, puede hacer de la no prueba una prueba. Sabemos que la fe más intensa puede estar equivocada acerca de cuestiones mundanas. ¿Por qué debería ser más fiable sobre cuestiones mucho más peliagudas? El único motivo remotamente plausible para creer en Dios es también el más popular, el de que hay algún tipo de diseño en el universo. Esto no prueba que un Dios diseñó la naturaleza, pero tiene que hacerlo porque si la naturaleza tiene un diseñador, Dios es una suposición bastante buena. Los ateos responden argumentando que el orden biológico en la naturaleza está mejor explicado por la adaptación selectiva que por el diseño. Esto parece correcto, pero no justifica el ateísmo. Por un lado, durante los últimos 300 años, ha habido teístas deístas que sostienen que Dios opera a través de las leyes de la naturaleza. Quizás Dios diseñó a través de la selección natural. Por otro lado, incluso una buena apuesta por la mejor explicación no elimina a todas las finalistas. ¿Qué deberíamos preferir? La mejor explicación es una regla empírica de la metodología, no una certeza matemática ni un inquebrantable dictado de la experiencia. Lo que es peor, los filósofos de la ciencia tienen dificultades para explicar exactamente lo que hace una explicación mejor. El criterio abarca conceptos resbaladizos como elegancia, potencia sistemática e informatividad, que hasta el momento han eludido una definición precisa. Quizás es por eso que Dawkins, por ejemplo, defiende algo menos que el ateísmo. Como los anuncios del autobús, dice probablemente Dios no existe, y pone en duda más que negar la existencia de Dios. Si somos más cautelosos en nuestros argumentos, no podemos serlo menos en nuestras conclusiones. Antes de razonar sobre el diseño en la naturaleza, necesitamos conocer lo que cuenta como evidencia para el diseño. La naturaleza, como veremos, no nos ofrece tal evidencia. Ello no solamente refuta el argumento del diseño, nos da razón suficiente para profesar el ateísmo. Pero, ¿qué podemos tomar como evidencia del diseño? Debemos empezar con cosas de las que estamos muy seguros que han sido diseñadas. Otras cosas ofrecen evidencias de diseño en la medida que se asemejan a otras. Ninguna de las evidencias es absolutamente concluyente. Incluso si vemos a alguien hacer un vestido utilizando un patrón, es posible, sí, que estemos alucinando. Pero cualquiera que sea su certeza, la evidencia caerá en una de estas dos categorías, la de la procedencia y la del patrón. Si nos ponemos a rastrear la procedencia de un objeto desde un proceso de producción conocido, entonces sabemos que está diseñado. No importa a lo que se asemeje el objeto. Si encontramos una pieza de arcilla de forma irregular y oímos de amigos de confianza de que se trata del trabajo de un artista, y preguntamos al artista por ello, que a su vez nos dice que lo hizo, pero lo desechó, tendremos una potente evidencia de que la pieza de barro fue diseñada. En la naturaleza no tenemos evidencias de la procedencia. No vemos a Dios creando erizos de mar. No tenemos aún informes suyos haciendo tal cosa. El erizo no dispone de una etiqueta que diga «hecho con orgullo por Dios». Los que afirman que ven la mano de Dios en las cosas están haciendo una metáfora, no una aseveración literal. Así que si queremos una prueba del diseño en la naturaleza,
debe ser la evidencia del patrón. Pero aquí está el problema que supone la diferencia entre el éxito o el fracaso. La naturaleza no ofrece ninguna evidencia de tal cosa. La evidencia del patrón consiste enteramente en las semejanzas con las cosas que, a través de la evidencia de la procedencia, ya sabemos que han sido diseñadas. Con el orden o la función no basta. Las bicicletas, los relojes y las tijeras, a diferencia de los globos oculares, nos proporcionan evidencia de patrones de diseño porque sabemos, mediante la evidencia o la procedencia, que la gente diseña y fabrica tales cosas. Cuanto más general es el patrón, más débil es la evidencia. Los cubos, por ejemplo, también se encuentran en algunos minerales, por ejemplo la sal, así como muchas otras formas regulares. Pero un cubo de tamaño mineral con alguna procedencia, con algún indicio de prácticas humanas, sí que ofrece evidencia, no el cubo desnudo, sino los bloques con letras para niños, por ejemplo, o los símbolos o números en los dados del póker. Los patrones de la naturaleza muestran orden y complejidad, pero no tienen trazas de procedencia ni ninguna semejanza con las cosas que sabemos han sido diseñadas. Si encontráramos mamíferos con forma de BMW o flores parecidas a tijeras, ello podría ser una evidencia del diseño. No encontramos nada parecido, así que no tenemos tal evidencia. Incluso si miles de fábricas comenzaran a fabricar enormes cantidades de piedras normales y corrientes, pues no nos ayudaría. Entonces no podríamos conocer si una piedra normal o corriente había sido diseñada o no. No saber que algo está diseñado no es una buena razón para suponer que ha sido diseñado. Ya que nada en la naturaleza nos proporciona evidencia de diseño, el argumento del diseño no puede siquiera ser tenido en cuenta. Esta falta de evidencia no prueba la no existencia de Dios. A pesar de ello, hace mucho más que refutar un argumento. Nos da razones para abrazar el ateísmo. Tiene más sentido decir que no sé si Dios existe o incluso probablemente Dios no existe, a afirmar que Dios no existe. Esto tiene que ver con las condiciones bajo las cuales nos sentimos autorizados a afirmar algo. Siempre que decimos cualquier cosa, damos por sentado que puede menoscabar nuestra afirmación del escepticismo extremo. ¿Tenemos derecho a negar que duendes indetectables cabalgan en las gotas de lluvia? ¿O que las esculturas del David, ¿verdad?, recitan frecuentemente poesía francesa? ¿O que Mickey Mouse tiene un reino oculto en la Amazonia? Podemos negar estas cosas, aunque sabemos que, hablando estrictamente, podríamos estar equivocados. Todos podríamos estar alucinando o haber pasado por alto algunas evidencias decisivas. Pero estas incertidumbres metafísicas ya son siempre asumidas cuando afirmamos que algo no ocurre o no existe. Es engañoso llevar esta incertidumbre metafísica de fondo al primer plano hablando de probabilidades. Cuando en realidad afirmamos probabilidades como probablemente lloverá esta semana, basamos nuestra afirmación en observaciones del mundo real. Podemos citar, por ejemplo, la frecuencia observada en que determinadas condiciones de la meteorología producen lluvia. Las afirmaciones de probabilidad, en otras palabras, están ellas mismas basadas en la evidencia. No son movimientos neuróticamente prudentes para protegernos de resultados que no podemos esperar de ninguna manera a base de las observaciones. No decimos probablemente nosotros no tenemos tentáculos. Decimos nada más que no los tenemos. No sentimos alguna necesidad de cubrirnos el culo por si acaso hemos estado alucinando todas estas décadas. Así debe ser con la existencia de Dios. Si omitimos el probablemente nosotros no tenemos tentáculos, deberíamos omitirlo de probablemente Dios no existe. ¿Tenemos aquí demasiada cientificidad? ¿Es demasiado racionalista? Stanley Fish nos advierte contra el exceso de confianza en las afirmaciones del ateísmo basadas científicamente, que se encuentran delante de la necesidad de elegir, de un lado, entre una fe imperfecta religiosa que mira alto, y por el otro lado, una fe espectacularmente orgullosa en el poder de la razón por sí sola
y un progreso sin contenido, pero que como el capitalismo que refleja y extiende, sabe entrar sin ofrecer valor alguno en cada recoveco. Fish está rajando a un hombre de paja. El pensamiento científico se baja en mucho más que el poder de la razón por sí sola. La observación no es la razón, pero es una parte muy grande de la ciencia. También lo es la imaginación, que se extiende profundamente, no solamente en la teoría y en la construcción experimental, sino también en las matemáticas, de las cuales no podemos pensar que implican exclusivamente la lógica o el pensamiento lineal. Por otra parte, la elección de una teoría respecto de otra supone, como es ampliamente entendido, consideraciones casi estéticas como potencia y elegancia, que son invocadas para decidir entre hipótesis igualmente bien confirmadas. Estas consideraciones y otras normas epistemológicas se adaptan fácilmente bajo la rúbrica de valores. Y si la emoción no tiene lugar en el argumento científico, evidentemente tiene mucho que ver con lo que motiva a los científicos para emprender un proyecto en lugar de otro. Por último, pero no menos importante, la ciencia no tiene ninguna prueba de sus supuestos más básicos. Los científicos a menudo necesitan tener fe en la ciencia, en sus conocimientos, habilidades, objetivos y métodos. En otras palabras, la ciencia abarca una gama completa de actividad mental humana. La diferencia es que la ciencia despliega imaginación, emoción y fe al servicio del descubrimiento, no de delirios. Lo que se ha descubierto nos da derecho a negar muchas cosas, incluida la existencia de Dios. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso para esta batalla entre ateos y creyentes. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a Pablo Llorens, que desde Uruguay nos abraza por el 5º aniversario de La Fosa Escéptica. Muchísimas gracias. Él dice: buenas noches, Alfonso, buenas noches, amigos de La Fosa. Qué interesante tema el de hoy. A disfrutar, un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Juan José Serna dice: saludos, Alfonso, felicidades por este aniversario de La Fosa Escéptica. Pues mira, ya son 5 años. Hace 5 años tenía yo unos cuantos kilos menos. Hace 5 años no tenía el pelo tan canoso. Hace 5 años empezábamos con mi amigo Fernando Canek esta emocionante aventura de La Fosa Escéptica. Fernando, al cual saludo muy efusivamente y con mucho cariño siempre que puedo, porque es un excelente amigo y un gran pensador con una inteligencia sobresaliente. Adrián dice: buenas noches, tardes, Alfonso, desde CA, me imagino que es California. Dice: muy buen programa, precisamente estaba escuchando un podcast de Darwin y la evolución. Pues mira, caí como anillo al dedo, como dicen por acá, ¿no? Como dicen los clásicos. Bueno, el tema de lo religioso divide a la sociedad no solo necesariamente entre creyentes y no creyentes, sino que en ocasiones las diferencias entre personas que no comparten credos o que no tienen iguales interpretaciones del mismo libro sagrado parecen más enconadas que las de los mismos ateos contra los creyentes. No obstante, con respecto al tema de esta fosa escéptica, solo voy a interesarme por la relación entre ateos y creyentes, y del gran número de personas creyentes me ocuparé solo de los que dicen ser fieles a la Iglesia Católica Romana. Esto lo hago por 2 cuestiones,
La primera porque es una institución antigua, mundialmente conocida, y porque su influencia en Occidente ha sido muy grande, razón por la cual creo que facilita exponer el tema. La segunda porque es la religión de la que más tengo conocimiento y por lo tanto de la que considero que puedo hablar con más precisión, y también porque personalmente he sido parte de ambos bandos, lo que creo que es una ventaja para abordar este tema. Ahora bien, la relación entre católicos y ateos no ha sido la mejor, incluso en la época contemporánea. Hay muchos problemas en el diálogo, especialmente un desprecio mutuo que hace que la cuestión termine en una conversación de sordos. Creo que además de este desprecio, hay por lo menos 2 errores previos cometidos por los ateos a la hora de entablar una discusión sobre el tema religioso con personas creyentes. El primero, es pensar que el creyente es la persona más idónea para hablar de religión. Y el segundo es el frecuente desconocimiento por parte del ateo del tema del que dice estar en contra. Hablaré de ambos errores y los relacionaré entre sí. El ateo considera que el creyente es la persona más idónea para hablar de religión porque pertenece a un credo determinado. Por eso, cuando el tema es debatido, se busca a un creyente para entablar discusión. Y no pocas veces la persona religiosa termina puesta en ridículo por los argumentos del ateo. A pesar de ello, el ateo no se da cuenta de que su victoria es falsa, porque no pocas veces el creyente sigue siendo creyente después de ser argumentativamente derrotado. Para el ateo, no hay nada más irracional. ¿Cómo es posible que el creyente siga siendo creyente luego de que una discusión racional demostró que su creencia pertenecía al mundo de la fantasía? Bueno, aquí yace la ignorancia del ateo frente a la naturaleza de la creencia religiosa, que según creo, se puede explicar por medio de 2 enfoques. Primero, que el creyente no accedió racionalmente a su creencia, razón por la cual ésta no puede ser destruida racionalmente. El apóstol San Pablo sostuvo que la fe viene por la predicación, y esta ciertamente no es la exposición de una serie de argumentos deductivos o inductivos que sostienen un grupo determinado de proposiciones. La predicación es la exposición de una enseñanza moral o espiritual explícita o a través de narraciones como las parábolas. El creyente sencillamente se identifica o no con ellas, lo que hace que continúe o no escuchando la predicación y ponga o no en práctica tales enseñanzas. Al tiempo, esta identificación con la predicación no es voluntaria. No solo la predicación de tales enseñanzas ha comenzado en el creyente, en muchos casos desde su niñez, lo que hace que ellas sean parte constitutiva de su ser, sino que hay individuos que tienen episodios de lo que se llama conversión, del cual podríamos decir, siguiendo lo antedicho, que es la identificación con la predicación en un momento dado. De este modo, podemos decir que el creyente no es dueño de su creencia, ni de la manera en que ésta llegó a su vida. Es decir, la creencia religiosa es algo que al creyente le sucede, no algo que decide libremente creer. En consecuencia, el creyente no sería la persona más idónea para hablar de temas religiosos. Por el contrario, sería como si una mujer embarazada, sin conocimientos de obstetricia, fuera la persona más idónea para hablar científicamente de cómo crece el embrión en su vientre. Lo máximo que ella podría decirnos es su experiencia subjetiva de ese embarazo. Asimismo, es claro que cuando un ateo pregunta y cuestiona a un creyente en temas de religión, no le está preguntando por su experiencia subjetiva al respecto. En relación con este tema, habría que recordar el fracaso rotundo de las pruebas filosóficas de la existencia de Dios. No me refiero a su fracaso en términos lógicos, sino al resultado adverso de su propósito de fomentar la creencia religiosa en personas no creyentes, que era su fin inicial. Fue muy cuestionada una postura que tuvo la Iglesia Católica sobre las críticas hacia la religión que ella profesa, pues sostuvo que solo aceptaría críticas que vinieran desde dentro de la Iglesia. A pesar de cómo pueda sonar este planteamiento en los oídos de los ateos, creo que la Iglesia tiene razón al sostenerlo y trataré de demostrar por qué. Considero que la Iglesia no acepta las críticas desde fuera, sencillamente porque reconoce que solo quien está dentro, es decir, el creyente, comprende una serie de asuntos que el no creyente no entiende.
Es decir, hay que tener un conocimiento específico para criticar la religión. De lo contrario, pues la crítica se convierte en infundada o en mero prejuicio nacido de la ignorancia. Del mismo modo que los profesionales de la medicina no podrían aceptar críticas sobre un procedimiento quirúrgico que provenga de personas que ignoren la materia, por ejemplo, de un profesional del derecho o de un artista plástico. Estoy convencido de que no se ha hecho el suficiente énfasis en la ignorancia de los ateos en temas religiosos, con lo cual quedan como contradictores de algo que en el fondo no comprenden. Sorprende cómo muchos filósofos ateos refinan y pulen cuidadosamente, con la habilidad de un artesano, muchos conceptos para que sean empleados de forma precisa en diferentes temas y contextos, y para que su uso en diversos argumentos sea el más adecuado posible. Pero cuando el tema a tratar es la religión, tales pensadores dejan a un lado su meticulosidad y acuden a los prejuicios tradicionales. Desde este punto de vista, el ateísmo sostenido por personas que fueron creyentes en algún momento de sus vidas es más informado que el de los ateos que nunca lo fueron, de modo que están menos propensos al cliché a la hora de hacer críticas y con ellos el diálogo puede ser más fructífero. Yo creo que el debate de argumentos debe darse de la mejor forma posible. Y uno de los factores que ocasionan que el ateísmo no se tome en serio es esta ignorancia. Por eso el ateísmo ha fracasado de forma tan rotunda. Y por esta razón los ateos, a pesar de sus libros, sus asociaciones, sus partidos políticos y la divulgación de sus ideas a través de diversos medios de comunicación, como la literatura, los blogs o los podcasts como La Fosa Escéptica, las columnas del periódico, pues siguen viendo cómo las grandes religiones del mundo prosperan y el número de creyentes no deja de aumentar, incluso después de la Revolución Francesa y de la era industrial. Esto implica que hay un problema en el interior mismo del ateísmo, que no le permite tener el éxito que busca. Es claro que así como hay diversidad de credos y posturas religiosas, también se es ateo de muchas formas. Una postura típica de un grupo considerable de ateos emana del positivismo, que podemos definir como un discurso filosófico que surge del método científico. Esta postura tuvo su auge en el siglo XIX, pero sus supuestos ya habían sido establecidos 2 siglos antes, y los podemos encontrar en el empirismo británico y la Ilustración francesa, entre otras corrientes. Debido a todo el conocimiento que nos ha otorgado el método científico, se ha concebido que sólo éste debiera ser la instancia última de todo aquello que pueda tener el nombre de ciencia o conocimiento en sentido estricto. Es aquí donde el positivismo encuentra su nicho. Quisiera mencionar una cita del más eminente de los empiristas británicos, David Hume, que ya he citado en otras fosas escépticas, para mostrar cómo se ha entendido este positivismo desde entonces. Dice: si tomáramos cualquier volumen de teología o de metafísica escolástica, por ejemplo, y nos preguntáramos, ¿contiene algún raciocinio abstracto acerca del número o la cantidad? No. ¿Contiene algún razonamiento experiencial acerca de cuestiones de hecho y de existencia? No. Consúmalo entonces las llamas, pues solo contiene sofismas e ilusión. Hume nos muestra que para que un conocimiento sea fiable debe ser matemático o empírico, es decir, hoy diríamos que debe estar basado en la experiencia fáctica o en la demostración lógico-matemática. De este modo, el argumento central de todo ateísmo basado en el método científico puede diagramarse de la siguiente manera. Número 1. Todo conocimiento se basa o bien en la experiencia fáctica o bien en la demostración lógico-matemática, que es el método científico. 2. Los postulados de la religión, como la existencia de Dios, no pueden ser verificados por experiencia fáctica o demostración lógico-matemática. 3. El carácter epistemológico de la religión es el de una pseudociencia, de acuerdo con Hume, sofismas e ilusión. Así, el positivista cree que las religiones están al nivel de los cuentos de hadas, la mitología, la alquimia o la astrología,
y los más condescendientes con ella le dan el estatus de un saber propio de la infancia de la humanidad, que claramente debe desecharse una vez que tenemos en nuestras manos las herramientas del método científico para proveernos de conocimiento sobre la realidad. No obstante, como se ha dicho, después de todos los avances en ciencia y tecnología, no parece haber una disminución considerable de creyentes en las religiones. Al contrario, su número aumenta cada día. La respuesta del positivista ante esta interrogante es que a la ciencia le falta divulgación y quizá tener mayor número de defensores en los órganos del gobierno que están a cargo de la educación de las personas. Cuando la divulgación y la representación gubernamental están a su favor, le adjudican su fracaso a que el hombre común es un tanto crédulo y, en el peor de los casos, este es calificado como un completo estúpido. Sin embargo, considero que este argumento es controvertible y eso será lo que trataré de probar aquí después de que regrese de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la Fosa Escéptica. Muchísimas gracias, Pablo, por la felicitación de los 5 años de la Fosa. La verdad es que sí, la verdad es que me da mucho orgullo porque es un proyecto que empecé y que, bueno, primero no pensé que fuera a durar tanto y segundo no pensé que fuera a crecer como ha estado creciendo últimamente. Como les repito, pues eso de tener un grupo en Facebook, eso de tener un grupo en Telegram, convocar a la gente y que la gente acuda a la convocatoria, estrenar un canal de YouTube en donde hago videos y los subo y la gente parece estarlos recibiendo bien. Tenemos más de 750 suscriptores ya en el canal de YouTube y espero que en unos pocos días lleguemos a los 1000 que pide YouTube para empezar a monetizar. Me llena de emoción y mucho gusto. Sigamos con el tema que estamos tratando. La segunda premisa parece ser fiable, y considero que debe aceptarse como verdadera, pues no considero que los postulados de la religión puedan probarse según el método científico. Pues de lo contrario no hablaríamos de creencia en Dios, sino de certeza y saber sobre Dios, lo cual pues no es el caso. Pero es la primera premisa la que considero problemática, pues habría que preguntarse por qué solo se aceptan las experiencias fácticas y las demostraciones lógico-matemáticas como sustrato último del conocimiento. La máxima ventaja de estas dos fuentes de saber es su capacidad de réplica y comunicabilidad, es decir, un experimento puede ser repetido tantas veces se necesite, y en principio por quien lo necesite, y una demostración puede ser elaborada y verificada por quien comprenda los términos y las reglas de que ella se sirve. Al tiempo, los resultados y el procedimiento mismo por el que se llegó a ese conocimiento son comunicables a otros. Es decir, la réplica y la comunicabilidad son condiciones para la verificación de algún conocimiento. Si nos dicen que Júpiter tiene lunas, basta con tomar un telescopio y verificarlo. Lo mismo sucede cuando nos dicen que el número 2 es el único número par que es primo.
Es claro que los postulados de la religión pues no se pueden verificar por experiencia fáctica o demostración formal. Sin embargo, ello no significa que no se puedan verificar así sin más. Eso es lo que trataré de probar a continuación. A pesar de que existe una rama de la arqueología que se denomina bíblica, porque se interesa en los lugares arqueológicos narrados en las historias de la Biblia, descarto de momento esta ciencia como método para verificar postulados de la religión. Considero que lo importante de la religión son los postulados de carácter moral que trae consigo, más que el lugar o incluso la existencia histórica de quienes emitieron tales postulados. Lo digo porque un creyente puede serlo sin saber cosas como dónde queda Jerusalén en un mapa, o sin ser capaz de enumerar las 12 tribus de Israel, lo que quiere decir que la creencia religiosa no se agota en conocimientos bíblicos, que serían más propios de un teólogo. Considero que hay una especie de método de verificación de los postulados religiosos, solo que su naturaleza es tan extraña a la del método científico que para los positivistas es inaceptable. Mas no por ello es absurdo. Hay una historia bíblica que puede ser de utilidad aquí, que tiene que ver con el profeta Eliseo y el jefe del ejército de Siria, que es conocida como Aram en la Biblia, llamado Naamán. Los reyes de Siria e Israel intercambian cartas porque el militar sirio Naamán sufre de lepra. Y es sabido en la región que los profetas en Israel son capaces de invocar a su Dios para curar enfermedades. Así, el rey de Israel responde al monarca sirio que envíe a su siervo Naamán con Eliseo, discípulo de Elías y reconocido profeta en Israel. La cita comienza con la llegada de Naamán a la casa del profeta, y la leo textualmente. Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne te renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanará de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podía bañarme en ellos y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho lávate y quedarás limpio?» Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él y exclamó: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Ahí está la historia. La cuestión central de esta historia es que Naamán recibe un precepto que para él es contraintuitivo. El militar esperaba que el profeta lo curara saliendo a su encuentro, frotando su piel enferma e invocando a su Dios. No solo el profeta no sale, sino que envía un mensajero, y el mensaje es bañarse 7 veces en el río Jordán, algo que no se condice con las expectativas de Naamán. Él considera que los ríos de su país son mejores que los de Israel, y por ello no comprende la razón de ser del mensaje que se le envía. Solo sus hombres son quienes lo convencen de obedecer al profeta, quizá con el convencimiento de que no pierde nada al hacerlo. Después de ello queda curado y reconoce al Dios de Israel como Dios de toda la tierra. De ese modo vemos que Naamán verificó el precepto, pero no de forma a priori o estudiando la composición química del río Jordán, sino poniéndolo en práctica. Naamán no comprendió el precepto hasta que lo llevó a la acción, y de ese modo fue verificado. En el fondo mismo de la religión está este método de verificación, que repugna al positivista porque supone un grado de confianza o de fe en lo que promete que el precepto se cumplirá. Pero la cuestión no es que repugne al ateo, sino que muchas personas se hacen creyentes precisamente porque pusieron en práctica la predicación que recibieron. Por supuesto que los positivistas dirán que una curación de estas es de facto imposible, ¿verdad? De modo que no podemos probar lo mismo con otro precepto cuya realización está más o menos al alcance de todos, a saber,
Cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Es claro cómo reaccionará el ateo frente a este precepto, pero hay testimonios de personas que lo han llevado a la práctica y pueden dar fe de que se cumple. A la mayoría de los creyentes se los califica, políticamente hablando, como adeptos de algún tipo de conservadurismo político, que puede ser moderado o radical, e incluso de versiones extremas del fascismo. La asociación entre catolicismo y conservadurismo ha sido un lugar común de la jerga política internacional y de muchos países de Latinoamérica, a tal punto que se ha transformado en cliché. No niego que esta asociación se haya dado de facto, pues no pretendo tapar el sol con un dedo, pero es importante considerar si tal asociación es necesaria. Por su propia parte, la experiencia histórica ya nos desmiente que esta relación sea la única posible. En el caso de la historia de Latinoamérica, por ejemplo, la nación centroamericana de El Salvador fue escenario de un movimiento guerrillero de izquierda apoyado por la Iglesia Católica, que en consecuencia fue perseguida por los partidarios de la derecha política, lo cual cobró la vida de muchos sacerdotes, entre ellos el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Actualmente los integrantes de esa guerrilla son quienes gobiernan en El Salvador. En todo caso, la cuestión es que el ateísmo que está relacionado con posturas políticas generalmente se posiciona en la izquierda, principalmente con el liberalismo, que es una izquierda moderada, y el socialismo, que es una izquierda radical. Es indudable que tales movimientos buscaron que las sociedades se emanciparan de la religión, y sus visiones sobre la moral son opuestas a las que propone el catolicismo, al punto de que se llegó a considerar que ser ateo y ser de izquierda eran sinónimos, y por lo tanto términos intercambiables en el discurso. Así como el caso de El Salvador demuestra que conservador y católico no son lógicamente intercambiables sin más, trataré de demostrar que ateo y de izquierda tampoco lo son, y que en este último caso, el problema yace precisamente en mantener su confusión. Para ello voy a referirme a un célebre pensador cuya obra ha trascendido la historia de la filosofía y quien sostiene un ateísmo mucho más singular de lo que se piensa, Friedrich Nietzsche. Pensadores de distintos tipos de izquierdas, especialmente la francesa, han admirado mucho la obra de Nietzsche. Si bien esta es muy rica, los intérpretes han resaltado especialmente uno de sus aspectos centrales, la crítica al cristianismo. Muchos pensadores de izquierda gustan de la crítica al cristianismo porque esa religión, afirman, está con la derecha. Así, socavar el cristianismo significa que se abría un campo para la libertad y una mayor igualdad económica y social. Para hacernos una idea de ello, hay que ver la admiración que por este autor sienten pensadores como Sartre o Bataille. Pero el craso error en el que cayeron estos pensadores fue precisamente monopolizar la crítica al cristianismo, es decir, pensar que solo desde la izquierda política el cristianismo era criticable. Su argumento puede diagramarse de la siguiente manera. 1. Todo pensador que haga crítica del cristianismo es de izquierda. Está influenciado por la izquierda o simpatiza con ella en algún nivel. 2. Nietzsche hace una formidable crítica al cristianismo y ella constituye casi el centro de su pensamiento de madurez. 3. Nietzsche es un pensador de izquierda, está influenciado por la izquierda o simpatiza con ella de algún modo. Bueno, el error de la izquierda nietzscheana, si podríamos llamarlo así, está a mi juicio en no haber entendido muy bien el cristianismo ni en haber comprendido muy bien a Nietzsche. Ambos errores se concretan en la primera premisa del argumento, pues ni la izquierda es diametral y absolutamente opuesta a todo lo que sostiene el cristianismo, ni la filosofía de Nietzsche es de izquierda. Hay que resaltar que la crítica al cristianismo de Nietzsche no está en el mismo nivel que la efectuada por la Ilustración o el marxismo. La de Nietzsche es tan devastadora que se lleva consigo valores que el cristianismo comparte no solo con otras religiones, sino con el propio liberalismo y el socialismo, principalmente la creencia en la igualdad de todos los hombres. Un liberal o un socialista pueden no creer en la Trinidad
o en la resurrección de los muertos, pero claramente creen en la igualdad de todos los hombres, presupuesto que es la base para construir su edificio ideológico. Nietzsche considera que esta igualdad es una aberración y es una ley que impusieron los débiles para contener a los fuertes, de modo tal que los liberales y los socialistas son de algún modo continuadores de algunos valores cristianos. Para Nietzsche, el Dios de la tradición judeocristiana es el sostén metafísico de una serie de valores que en conjunto encarnan la moral de los débiles. Así, incluso después de la muerte de Dios, los valores que sostiene todavía permanecen como sombras. Después de que Buda hubiera muerto, su sombra siguió mostrándose aún durante siglos en una caverna, una sombra monstruosa y terrible. Dios ha muerto, pero tal vez, dada la naturaleza de la especie humana, sigan existiendo durante milenios cavernas en las que se muestre su sombra. ¿Y nosotros? Nosotros también tenemos aún que vencer su sombra. Esto lo dijo Nietzsche. Las sombras del Dios judeocristiano muertos son los valores que la izquierda comparte con el cristianismo y que también hacen parte de la moral de los débiles, la cual Nietzsche claramente rechaza por su carácter plebeyo y popular, carente de nobleza. La siguiente cita nos puede probar esto. En un sentido más decisivo, incluso más profundo que en la Reforma protestante, Judea volvió a vencer otra vez sobre el ideal clásico con la Revolución Francesa. La última nobleza política que había en Europa, la de los siglos XVII y XVIII franceses, sucumbió bajo los instintos del resentimiento, y una vez más, frente a la vieja y mendaz consigna del primado de los más, frente a la voluntad del descenso, del rebajamiento, de nivelación, de hundimiento y crepúsculo del hombre, resonó más fuerte, más simple y más penetrante que nunca la terrible y fascinante anticonsigna del primado de los menos. Esto lo dijo Nietzsche. Los valores cristianos son cadenas que aprisionan a los hombres nobles y que los obligan a tratar como sus iguales a personas que, de acuerdo con Nietzsche, deberían ser sus esclavos. De algún modo, Nietzsche considera que la izquierda busca continuar la labor de una religión contra la que dice pelear, que es mantener la igualdad de los hombres, ya no ante Dios, sino al menos ante el Estado. Por tanto, esa voluntad de nivelación se mantiene en la izquierda, como sucedió con la Revolución Francesa, lo que para Nietzsche no significa otra cosa que mantener el status quo en términos de valores morales. Pero los nobles son hombres superiores en términos de sus valores frente a los valores que defiende el pueblo en general. Por eso Zaratustra recomendaba a los hombres superiores no hablar en las plazas del mercado, lugar donde se congrega el pueblo. Vosotros, hombres superiores, aprended de mí esto. En la plaza de mercado nadie cree en los hombres superiores. Y si quieres hablar ahí, bien. Pero la plebe parpadeará diciendo que todos somos iguales. Vosotros, hombres superiores, parpadea a la plebe diciendo, no existen hombres superiores, todos somos iguales. El hombre es hombre ante Dios, todos somos iguales ante Dios. Pero ahora ese Dios ha muerto, y ante la plebe no queremos ser iguales. Vosotros, hombres superiores, marchaos de la plaza del mercado. Esto lo dijo también Nietzsche. Voy a hacer una pausa y después regreso ya para darle fin a este episodio de aniversario con algún tipo de conclusión. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica
Pablo Llorens dice, yo no lo sabía, hace poco descubrí lo que se llama el comunismo cristiano. Bueno, yo soy un ejemplo de eso, maestro. La verdad es que yo soy ateo, ¿verdad? Y yo no tengo nada que ver con la izquierda, es más, y menos con la izquierda que se maneja aquí en México, esa izquierda deslactosada, llena de intereses políticos y económicos, y que poco tiene que ver con los fundamentos de la izquierda como se le conoce, ¿verdad? Entonces, pues no, yo me considero pues más bien de un centro derecha, más bien, ¿verdad? Y pues yo caigo en esto de lo que estamos hablando. No por ser ateo se es comunista, y no por ser comunista se es ateo. Y a manera de conclusión, bueno, después de presentar con algún detalle los pecados que el ateísmo comete frecuentemente en las discusiones con los creyentes, creo que se hace un aporte para que el diálogo entre creyentes y ateos sea más fructífero. No habrá ateísmo que valga la pena ser tenido en cuenta si continúa cayendo en estos dos pecados. Por eso las voces de ateos contemporáneos como Richard Dawkins o Daniel Dennett no tienen el suficiente eco, pues caen de lleno en el primer pecado sin mayores reparaciones, mientras que los pensadores políticos de izquierda pues siguen fomentando un ateísmo que conserva buena parte de valores cristianos como la igualdad de los hombres, la caridad y la dignidad de las personas, entre otros, vertidos en el discurso de los derechos humanos, por ejemplo. El único ateo, al menos que yo conozca, que parece no caer en estos dos pecados es Nietzsche, razón por la cual considero que merece el respeto de los creyentes como un verdadero contenedor, que efectivamente sí sabe qué es lo que está en juego en esa discusión, a saber, valores morales. Si Jesús existió o no, si aparecen otros evangelios o no, si la Iglesia Católica viola, roba o mata, si la Iglesia Católica apoya el heliocentrismo o discute sobre el sexo de los ángeles, pues ninguna de estas cosas hace que el cristianismo quede invalidado. Y ahí es donde encuentro la fuerza de la postura de Nietzsche. El verdadero ateo sabe que su batalla contra la religión está dada en términos de los valores morales que dicha religión defiende o sustenta. Los demás temas son triviales o vienen a continuación. Nietzsche notó que Dios es el sostén metafísico de unos valores que conducen a unos modos prácticos de vivir. Matar a Dios es dejar esos valores sin soporte y abrir la puerta para unos nuevos, muy seguramente contrarios a los que sostenía la divinidad que hoy yace en una tumba. Nietzsche no cae en los dos pecados porque no incurrió en el error que es la condición previa de ellos, a saber, la ignorancia sobre el tema religioso. Si los ateos consideran que pueden seguir haciendo críticas a la religión desde la ignorancia, no solo seguirán cayendo en los pecados mencionados, sino que el diálogo seguirá siendo estéril y presenciarán de nuevo cómo las personas se afilian masivamente a cultos religiosos ante sus miradas expectantes. Y que no se diga que no fueron advertidos. Es que es lógico, si vas a criticar algo, tienes que meterte, empaparte en el asunto que vas a criticar. Si quieres criticar o poner un punto de ateísmo a la religión, una crítica podría ser hasta devastadora hacia la religión, pues tienes que entender cómo es la religión por dentro. Y ya después, ¿verdad?, emergiendo de ese lodo de mierda en el que está convertida la iglesia, sobre todo la católica, poder criticarla mientras te lavas las manos y te quitas el estiércol. Así es, amigos, con esto acabo esta Fosa Escéptica, pues un poco corta, ¿verdad? Pues no, realmente lo normal, cerca de 1 hora. Espero que les haya parecido interesante este tema y les recuerdo nuevamente, no me cansaré de hacerlo, que se afilien, que se vuelvan miembros del grupo de Facebook que la Fosa Escéptica tiene, para que vean que también se puede uno reír de la religión. y que si quieren algo más denso, algo más propositivo en cuestión filosófica, pues se junten aquí en el grupo de Telegram de la Fosa Escéptica, porque ahí la discusión, déjenme decirles que sí vale mucho la pena. Y bueno, el grupo de Facebook se ha estado transformando, de ser un lugar donde nada más se vierten memes acerca de las religiones,
pues entonces ya ahora hay gente más pensante que está proponiendo temas y está llevando las discusiones y los debates de una manera muchísimo más densa en cuestiones filosóficas. Muchas gracias, Alfonso. Dice Pablo, me encantó el podcast de hoy, mañana lo escucho de nuevo. Muchísimas gracias, Pablo. Y sí, no olviden suscribirse aquí a Spreaker, a iVoox, que también es una de las plataformas más importantes con las que cuenta La Fosa Escéptica y la que más se oye en lugares como España y en Colombia. Entonces, suscríbanse ahí también en iVoox. Y bueno, y obviamente si quieren ustedes colaborar de una manera más directa, haciendo una donación, pues pueden hacerlo a través de Patreon, pueden hacerlo a través de iVoox y en Spreaker, pues obviamente con suscribirse y con escuchar los podcasts ya ayudan muchísimo. Y eso va también para el grupo de YouTube de La Fosa Escéptica, que poco a poco, pero ahí va hacia los 1000 suscriptores. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos el próximo domingo, ya en horario normal de La Fosa Escéptica. El miércoles vamos a subir un video corto al canal de YouTube acerca de los sacerdotes y el encubrimiento que de los abusos sexuales ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Y vamos a tratar también el tema de el Corán en el próximo video del próximo viernes. El Corán y la religión, cómo han secuestrado la moral. Y vamos a identificar por qué la moral no depende de la religión. ¿Es objetiva o es subjetiva? Es una pregunta que podríamos estar contestando en el próximo video de La Fosa Escéptica. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco pues su atención. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Les mando un gran abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.